Hoy hablaremos un tema muy importante como es el manejo de la presión arterial en la prevención secundaria de un infarto cerebral. Okay. Conflictos de interés de la plática no tengo ninguno. Y a manera de introducción, conocemos que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte no infecciosa a nivel mundial, con un total de 13.7 millones de muertes. Es la segunda causa de muerte, causa de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, acumulando 116 millones de dailies. En los Estados Unidos va a ocurrir 795,000 eventos cada año, en donde 610,000 va a ser un primer infarto o un primer evento y 185,000 va a ser un evento recurrente. En cuanto al pronóstico de aquellos pacientes en su primer infarto, vamos a tener que, en cuanto a la mortalidad, lo valoramos en este estudio, el estudio Cohorte Lilas, que evaluó 2,447 pacientes con infarto cerebral menor o ataque isquémico transitorio previo, el cual les dio seguimiento a 10 años y evaluó el riesgo de muerte a largo plazo y el riesgo de desarrollar eventos vasculares, encontrando que al final del estudio casi el 60% de los pacientes habían muerto de una causa vascular. Y ese riesgo de muerte a 10 años, con aquellos que tenían un antecedente de evento cerebrovascular, era de un 46%, y aquellos que tenían un antecedente con ataque isquémico transitorio era de 34%. Como ven, un riesgo de mortalidad alto. En cuanto a la recurrencia, que corresponde a nuestro tema, observamos un riesgo acumulado a 30 días del 3% para un evento recurrente, hasta un 11% de riesgo de recurrencia al año y hasta un 39% de riesgo de recurrencia a 10 años. Este riesgo de recurrencia se va a deber principalmente a dos factores de riesgo o a dos principales mecanismos. El primero va a ser al mecanismo de producción del infarto cerebral, estudiado en este estudio, visto en este estudio con una N de pacientes de menos pacientes, estudio escandinavo, con un total de pacientes de 600 pacientes con antecedentes de EBC menores de 70 años, el cual le dieron seguimiento por 2 años, encontrando una menor porcentaje de pacientes libres de EBC y de TIA recurrente en aquellos pacientes en el cual el mecanismo de producción era enfermedad de grandes vasos. El segundo causa de esta recurrencia se va a observar específicamente a lo que todos conocemos, a los factores de riesgo cardiovascular. Y traigo a colación este estudio debido a que ese riesgo de recurrencia lo observaron en los primeros, de forma temprana, en aquellos pacientes, dependiendo del mecanismo de producción del infarto cerebral, y de forma tardía en aquellos pacientes, dependiendo de los factores de riesgo vascular tradicionales, como la hipertensión y la diabetes, entre otros. En cuanto a la hipertensión arterial, es uno de los problemas de salud pública más frecuentes en nuestro medio, estimando para el 2005 que más de 1.500 millones de personas van a tener hipertensión. Se considera como el problema de los tercios, en donde 1 de cada 3 pacientes en el mundo son hipertensos. 1 de cada 3 pacientes que son hipertensos desconocen que padecen la enfermedad y 1 de cada 3 pacientes van a alcanzar metas de presión arterial. Es el factor de riesgo sin duda modificable más significativo tanto para la enfermedad vascular isquémica y hemorrágica. Y el control de la presión arterial puede prevenir hasta el 50% de los EBC. En este estudio del Global Burden Disease, ubica a la hipertensión o a la elevación de la presión arterial sistólica en primer lugar como la principal causa de esta carga de enfermedad, con al menos 10.4 millones de muertes y 218 daily. La hipertensión arterial incrementa de 2 a 3 veces el riesgo relativo de enfermedad cerebrovascular
existiendo una relación directa y continua entre cifras elevadas de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y el riesgo de morir por un infarto cerebral o por EBC. Los mecanismos fisiopatogénicos muy ampliamente estudiados, tenemos dos principales. El primero va a ser la aterosclerosis de grandes y de pequeños vasos, con etiologías diferentes como la oclusión trombótica, los efectos hemodinámicos cuando disminuye la presión arterial y el embolismo arteria-arteria. Y el segundo mecanismo es la lipohialinosis que se observa en la mayoría de pacientes con infarto lacunar, recordando que estos son infartos menores de a 15 milímetros, que se va a caracterizar por engrosamiento de las arteriolas a nivel cerebral y zonas de fibrosis focal o difusa en los vasos. En cuanto al manejo de la presión arterial, 3 escenarios clínicos son los que nosotros nos podemos enfrentar, los cuales van a tener metas diferentes de tratamiento. El primer escenario clínico va a ser el manejo de la presión en la prevención primaria, donde hay evidencia fuerte, donde debemos de mantener presiones arteriales menos de 120 milímetros de mercurio en pacientes arriba de 50 años no diabéticos para prevenir el riesgo de un infarto cerebral. El segundo escenario clínico es el manejo del paciente en el contexto agudo, en el contexto de la emergencia, en donde rápidamente en estos pacientes hay dos grupos de tratamiento en cuanto al manejo de la presión arterial. En aquellos que van a ser elegibles para tratamiento trombolítico, donde hay metas de presión arterial que debemos de mantener para disminuir el riesgo de sangrado, y estas cifras de presión las debemos de mantener por lo menos 24 horas después del inicio de los trombolíticos. Y para aquellos que no son elegibles para el tratamiento trombolítico, la evidencia es mucho más poca en cuanto al tratamiento de la presión arterial, pero este es en cuanto al contexto agudo. En cuanto al manejo de la presión arterial, en el tema que nos toca, en la prevención secundaria del EBC, encontramos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy prevalente en los pacientes tanto con un infarto cerebral y un ataque isquémico transitorio. En el registro RENAME-VAS y el PREMER encontraron prevalencias de 59 a 65% de los pacientes con hipertensión arterial, o sea, más del 60% de los pacientes con EBC o TIA van a tener hipertensión arterial. Se conoce también que reducciones modestas de al menos 5 a 6 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica reduce el 30% del riesgo relativo de sufrir un evento cerebrovascular. Como ven, existen evidencias sólidas en cuanto a las metas de prevención primaria de EBC, pero lastimosamente, a pesar de todo el conocimiento médico, pocos alcanzan las metas. Existe poco conocimiento sobre los niveles óptimos que debemos de tener después de un infarto cerebral. Y esta evidencia, existe controversia si esta evidencia es debida a algún tipo de medicamento específico o algún nivel de presión arterial que nosotros tenemos. Esto lo voy a tratar de aclarar en la plática. La primera evidencia que se publicó fue el del grupo colaborativo de ataque isquémico transitorio del Reino Unido, que incluyó 2.435 pacientes con un evento previo, seguidos por 4 años, donde observó de igual forma un incremento del riesgo a medida se va elevando tanto la presión arterial sistólica y diastólica y el riesgo de EBC. También reportan ellos que cada reducción de 5 milímetros de presión arterial diastólica y reducciones de 10 milímetros de presión arterial sistólica reduce 34 y 28% el riesgo de recurrencia. Un estudio más reciente es la revisión de 7 metaanálisis donde analiza el efecto de los medicamentos antihipertensivos en la prevención secundaria de un nuevo evento, encontrando evidencia positiva en cuanto a la disminución de todos los tipos de infarto cerebral, todos los subtipos, tanto isquémico como hemorrágico, y todas las muertes de origen vascular, en menos del 24% para todos los subtipos de EBC y menos del 21%. Una reciente revisión publicada en Concrete, donde incluyó a más de 35,000 pacientes, apoya el uso de medicamentos antihipertensivos en la prevención de una recurrencia, disminuyendo el riesgo en un 19%. Si sabemos que
que utilizar fármacos antihipertensivos reduce el riesgo de recurrencia, así como los eventos vasculares, la pregunta a seguir es ¿cuáles son esos medicamentos? Esta diapositiva me parece muy interesante porque la evidencia que teníamos hace algunos años era respaldada por extrapolación de resultados de estudios de prevención primaria o estudios de prevención secundaria, donde el punto final a evaluar no era la recurrencia de BC, sino que era extrapolación de cardiopatía isquémica. Un gran ejemplo tenemos este metaanálisis de fármacos antihipertensivos que incluyó más de 37,000 pacientes, en donde observó una reducción del riesgo de BC hasta un 42% utilizando diuréticos y betabloqueadores. Otro ejemplo de extrapolación de estudios, tenemos el estudio ALHA que demostró que el control de la presión arterial era mucho más importante que utilizar un agente específico, dividido en antagonistas de los canales de calcio, un diurético tipo tiazídico y lisinopril. Pero estos son estudios donde el endpoint es cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular. Existe evidencia reciente, como se la mencionaba antes, donde la clase de medicamentos que disminuye mayor el riesgo de un nuevo evento, tenemos los IECA, seguido de los diuréticos, no encontrando evidencia en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio. Los estudios que apoyan estos hallazgos se los voy a comentar a continuación. El mayor estudio positivo que apoye el uso de IECA en la prevención es este estudio, el estudio PROGRESS, que es un estudio multicéntrico de más de 6,000 pacientes que valoró el efecto antihipertensivo del perindropril a dosis de 4 miligramos en pacientes que habían sufrido un EBC o un ataque isquémico transitorio. El objetivo fue la reducción del EBC fatal y no fatal, y podemos ver en esta imagen que hubo una reducción del 28% del riesgo de EBC en estos pacientes. Y se observó además que cuando este IECA era combinado con un diurético tipo de tiazídico, disminuía hasta un 43% el riesgo de EBC. Otro estudio es el estudio PAT, es un estudio doble ciego controlado con placebo en población china con antecedentes EBC, que aleatorizó a más de 5,000 pacientes a recibir placebo o recibir indapamida, observando resultados positivos en esto, en la reducción hasta de un 29% de un infarto fatal o no fatal. El estudio que cuenta con mayor número de pacientes es el estudio PROFES. Es un estudio multicéntrico con un diseño factorial 2x2, en donde incluyó más de 20,000 pacientes con un antecedente de EBC, en donde valoró el uso de telmisartán en cuanto a la reducción de recurrencia. Este es un estudio negativo. Sí se observa una ligera tendencia a disminuir el riesgo relativo de presentar un evento recurrente, pero estadísticamente no fue significativo. El otro estudio, el único estudio que existe que compara dos medicamentos antihipertensivos, uno es un ARA2 y el otro es un calcio antagonista, comparan el uso de eprosartán y el uso de nitrendipina, un calcio antagonista, en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, obviamente la recurrencia, en pacientes seguidos por un periodo de 2 a 4 años. Este es un estudio positivo para los ARA2, específicamente para el eprosartán, reduciendo hasta un 21% el outcome primario de ellos, que fue recurrencia o presencia de un nuevo evento, eventos cardiovasculares y todas las causas de muerte vascular. De igual forma, se observó una reducción de menos del 25% de EBC fatal y no fatal. El estudio se analizó también debido a que los betabloqueantes disminuían la enfermedad cerebrovascular en los ensayos donde el endpoint primario no era recurrencia, pero esto se evaluó posteriormente en un ensayo clínico formal en donde encontró que el atenolol no disminuye el riesgo de recurrencia. Entonces, ¿cuáles serían los agentes antihipertensivos de elección? Aquí en listo los fármacos
el nombre de los fármacos que se han estudiado específicamente para evitar la recurrencia, tenemos entre los IECAS el perindropiril, diuréticos tiacídicos, la indapamida y la clortalidona, los antagonistas de los receptores de angiotensina, el eprosartán, telmisartán, losartán. Esto se valoró o se estudió en un estudio que lo mencionaré posterior, y calcio antagonistas como el nifterdiprino. Estos resultados son avalados o están considerados en las recomendaciones de las guías de manejo de hipertensión arterial. Conociendo que los fármacos antihipertensivos y qué clase de fármacos antihipertensivos disminuyen la recurrencia, el otro punto a reconocer es cuál es el nivel óptimo al cual debemos llevar a nuestros pacientes. En las guías de prevención secundaria de EBC publicadas en el 2014, menciona que las metas de reducción en presión arterial puede ser razonable en pacientes, con niveles menores de 140-90. Pero esta evidencia es incierta y debe de ser individualizado en cada paciente. Posterior a esta publicación, hay estudios más recientes, que este es un metaanálisis, que es una revisión sistemática de ensayos clínicos donde evalúa diferentes targets en presión arterial, tanto sistólica como diastólica. En cuanto a la presión arterial sistólica, la valoran diferentes niveles, menores de 130 milímetros de mercurio, entre 130 y 140 y mayores de 140. Y como podemos ver, aquellos pacientes que tienen presiones arteriales o registran presiones arteriales menos de 130 milímetros de mercurio, se observa un menor porcentaje de recurrencia de todos los subtipos de EBC. De igual forma, muerte cardiovascular. Cuando analizamos los niveles de los diferentes subgrupos en presión arterial diastólica, vemos que presiones arteriales diastólicas menos de 85 disminuyen también esta recurrencia. Un análisis posterior del estudio que mencionábamos anteriormente, el estudio PROFES, analizó diferentes niveles de presión arterial, encontrando algo muy interesante, que aquellos pacientes que tenían presiones arteriales abajo de 120 y arriba de 140, 150 milímetros de mercurio, encontraban alto riesgo de recurrencia de EBC, encontrando el fenómeno famoso de curva en J, que en niveles muy bajos de presión arterial y muy altos de presión arterial se ve el incremento de la recurrencia. Y esto ya había sido reportado por la doctora Katsume, este fenómeno en J, en pacientes con recurrencia de EBC, en donde ella lo reportó en cuanto a las tasas de presión arterial diastólica, aumento de la incidencia en niveles bajos y altos, y para cualquier subtipo o clasificación del EBC, en cuanto a enfermedad de grandes vasos y enfermedad de pequeños vasos. En cuanto a los niveles de presión arterial en pacientes con infarto lacunar, que es menos de 15 milímetros, el único estudio que se ha realizado es este estudio, el SPS-3, que es un estudio multicéntrico, un diseño factorial 2x2 abierto que incluyó más de 3.020 pacientes y aleatorizó a 2 pacientes a cifras de presión arterial menos de 130 milímetros de mercurio sistólica y entre 130 y 149 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, el cual le dio seguimiento en cuanto a 8 años, donde el objetivo fue evaluar el riesgo de recurrencia, en donde no se observa diferencia en cuanto a estos niveles de presión arterial, viendo que tiene una P estadísticamente no significativa. Un análisis posterior de todos los niveles de presión arterial encontró que la presión arterial que mejor diferencia el riesgo de EBC va a ser esta. Presiones arteriales en infarto lacunar, presiones arteriales menos de 124 milímetros de mercurio para sistólica y 67 de diastólica, encontrándose el menor riesgo entre estos, 120, 128 para sistólica y de 65 a 70 diastólica. Es de mencionar que se observa el mismo fenómeno en J, donde presiones arteriales muy bajas se relacionan a mayor riesgo y presiones demasiado altas igual. El último estudio es el estudio del grupo de estudio RESPECT, donde son más agresivos en cuanto a la presión arterial.
y estos hablan de dos metas o dos cifras de presión arterial, menores de 120 milímetros de mercurio, y que es el tratamiento intensivo, y el tratamiento estándar, menores de 140 milímetros de mercurio. Es un estudio negativo, no se observa disminución de la recurrencia, pero este grupo de estudio hizo un metaanálisis en el mismo artículo, donde incluyó otros tres estudios, entre ellos el SPS-3. Estos tres estudios eran estudios negativos, pero cuando se analiza en este metaanálisis, encontraron una reducción hasta un 22% del riesgo de recurrencia cuando se alcanzaban niveles de presión arterial menores de 130/80. ¿Qué nos dicen las guías? Les comentaría un poco en cuanto a qué mencionan las guías de manejo de la Asociación Americana de Corazón y la Asociación de la Enfermedad Cerebrovascular y la Asociación Europea. Las recomendaciones son aquellos pacientes que tienen un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio, se cuentan neurológicamente estables y tienen más de 72 horas del inicio de los síntomas y tiene el antecedente de hipertensión porque toma medicamentos antihipertensivos o porque ya ha sido diagnosticado, el objetivo va a ser iniciar tratamiento, empezar nuevamente el tratamiento antihipertensivo que tiene un nivel de evidencia alto porque ya vimos que los fármacos antihipertensivos disminuyen el riesgo de recurrencia alcanzando metas objetivos menos de 130/80 con un nivel de evidencia bajo. Y aquellos pacientes que están después de las 72 horas, que están neurológicamente estables y no tiene antecedentes o no está tomando medicamentos antihipertensivos, pero al examen físico encontramos presiones arteriales arriba de 140/90, tenemos que iniciar tratamiento antihipertensivo. Y aquellos pacientes que en el examen físico tengan presiones arteriales menos de 140/90, no hay estudios que avalen la utilidad o el uso en cuanto a prevención. Las guías europeas me gustan y voy a traer a colación dos cosas importantes. Las guías europeas recomiendan utilizar, no esperarse 72 horas, y utilizar de forma inmediata antihipertensivos para reducción de eventos posteriores en pacientes con ataque isquémico transitorio. Y se puede esperar algunos días, no menciona la cantidad de días para aquellos pacientes que sufren un EBC. Y en cuanto a los targets o los niveles de presión arterial, ponen límites de presión arterial, y esto habla de presiones arteriales sistólicas entre 120 y 130, porque obviamente niveles abajo de 120, como vimos en la evidencia que les acabo de comentar, se aumenta el riesgo de recurrencia. Como conclusiones tenemos que la elevación de la presión arterial sistólica es la variante hemodinámica más importante para el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular y su recurrencia. El tratamiento con fármacos antihipertensivos es uno de los pilares fundamentales para disminuir esta recurrencia de todo el tipo de enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. Contamos con evidencia robusta sobre el tipo de medicación, diuréticos tiazídicos, IECA, ARA2 o su combinación en la prevención secundaria. Las metas son más claras. Antes las guías de prevención del 2014 mencionaban bajar la presión menos de 140/90 y podíamos tener presiones de sistólicas de 100, 120, que ya vimos que se relacionan con mayor riesgo. Y las metas deben de ser de sistólica entre 120 y 130. En pacientes con infarto pequeño, el nivel óptimo hasta el momento se desconoce, pero podría estar entre 120 y 128 de presión arterial sistólica y de 65 a 70 milímetros de mercurio en pacientes de presión arterial diastólica.